Hola, soy del equipo número 3 y los integrantes son Baltasar Cruz, Carlos Abdiel, García Narváez, Francisco de Jesús, Gómez Guzmán, Said Moisés, Ibáñez Martínez, Juan Carlos, López Cuevas, Emanuel Humberto, Martínez Miranda, Christopher Karim, Ramírez Nicolás, Ángel Antonio y yo, Rodríguez Bautista, Abisaí Salvador. Hoy les vamos a platicar sobre el formato APA. Es para facilitar la comunicación científica, promoviendo la claridad de expresión, estandarizando la organización y el contenido de los artículos de investigación y de libros. Todos los documentos de formato APA deben incluir portadas, texto principal y referencias. También puedes incluir como resúmenes, tablas o figuras, apéndices y notas de pie al final de la página. La estructura está conformada por portada, resumen, texto, cuerpo del documento, referencias, notas del pie de página o al final, tablas y figuras y apéndices. La portada tiene dos versiones, una es para estudiantes y otra es para profesionales. Cada una consigue con 5 elementos, que es título, encabezado, nombre del autor, afiliación institucional y notas del autor opcional. El título tiene que ser de manera resumida, una idea principal de manera simple, explicativa. El encabezado tiene que estar en mayúsculas o minúsculas, centrado en izquierda, derecho, mitad superior. Nombre del autor, primer nombre, iniciales del nombre y apellido. Afiliación institucional. No incluyes más de 2 afiliaciones. Nota del autor, opcional, que tiene que ser identificada. Afiliación departamental. Se considera la página 1 debe estar enumerada. Sigue el resumen. Un resumen debe ser un texto breve y claro sobre el contenido del artículo. Debe permitir a los lectores entender el artículo rápidamente o buscarlo en la web cuando quieras los bases de asunto. Una característica son que es precisivo, no evolutivo, coherente y elegible. No excede el límite de palabras en el resumen. Los límites de palabras varían de acuerdo con el destino de tu documento, pero por lo general varían de 150 a 250 palabras. El texto o cuerpo del documento en formato APA está compuesto generalmente de las siguientes secciones, que es introducción, métodos, resultados y discusión. La introducción. No escribas contenido demasiado específico que no contribuya para la comprensión fácil de los lectores el contenido de tu investigación. Método. En esta acción debes proporcionar suficiente información para permitir a los lectores comprender el texto, cómo se recopilaron y evaluaron los datos de tu investigación. Los resultados. Informen los resultados más relevantes de esta sección. Asegúrese que los resultados presentados contribuyan para responder todas sus preguntas o hipótesis que se hacen en el transcurso del lector. La discusión. Aquí es el momento donde examinarás, interpretarás y calificarás los resultados y sacarás intereses y conclusiones de ellos. Las referencias. Todos los documentos formateados con el estilo APA deben tener una lista de referencias, como a la vez también notas al pie o notas al final. Página de contenido, cropping al pie de página, al final, tipo de fuente e interlineado. Las tablas, que son importantes, son elementos compuestos de columnas y filas presentando números, textos o ambos. Los componentes son número de tabla, título, encabezado, cuerpo y nota. Bordes de las tablas debe de imitar el uso de las tablas o bordes o líneas. Tipo y tamaño de fuentes interlineado. Mismo tipo y tamaño. Para ubicar las tablas hay dos opciones. La primera es acomodar las tablas después del texto, donde se menciona la información que contiene, y la segunda es agregarla en otra página diferente, agregando en la página diferente la lista de referencias de donde se obtuvo la información. Para citar una tabla se utiliza el número de la respectiva tabla del orden en el que lo hayas utilizado. Figuras. Las figuras son elementos visuales que no son tablas. Por ejemplo, las infografías, las fotografías, algunos gráficos, aunque estas tienen una configuración general muy parecida. Se compone de número de figura, que este es parecido al número de tabla, ya que se numera en orden así como aparecen. El título, que es breve y descriptivo, este aparece debajo del número de la figura. La imagen es el elemento visual, que sería el gráfico o la imagen, etc. La leyenda explica un poco más acerca de la información de la imagen o del gráfico.
Para ubicar las figuras es igual que las tablas de dos maneras, las cuales pueden ser después de donde se mencionó la información o en otra hoja por separado de donde se encuentra la figura. Para citar debemos agregar el número de la figura y el texto, aunque debemos de tener en cuenta que la mayoría de figuras que se encuentran en internet cuentan con derechos de autor, por lo cual tienes que hacer referencia a estos. Apéndice. El apéndice se utiliza para agregar o complementar el material del artículo con información que puede resultar un poco irrelevante para el tema, pero está relacionado. Todos los materiales que se incluyen en el apéndice o, o una sección de materiales complementarios son breves y se relacionan entre otros. Cuando se tiene un solo apéndice en el texto, se marca solo como apéndice, no se necesita marcar de otra forma. Pero cuando se cuentan con dos o más apéndices, se empiezan a marcar por orden alfabético. Es decir, apéndice A, apéndice B, apéndice C, etc. El apéndice puede ser tanto textos como tablas como figuras. Igual una combinación de los tres puede ser. La ubicación del apéndice es en otra página separada del texto, después de las referencias y las notas al final. En este caso, el formato APA pide cosas muy específicas, así que sería tamaño de papel carta, 29.59 centímetros por 27.94. Los márgenes tienen que ser todos de 2.54. El tipo y tamaño de fuente puede ser sin o con serifa. Sin serifa sería Arial Calibri 11 puntos y Lucida Sans Unicode de 10 puntos. Con serifa sería Times New Roman de 12 puntos, Georgia de 11 puntos y Computer Modern Normal de 10 puntos. Las excepciones al formato APA son en figuras, son fuentes sin serifa de 8 y 14 puntos. Los lenguajes de programación también son una excepción. Tienen que tener una fuente monoespaciada, de 10 puntos. Las notas al pie de página también son una excepción, con una fuente más pequeña que el texto y un interlineado diferente. Luego seguimos con los encabezados. Los encabezados son los textos que están en la parte superior de cada página. En este caso, para trabajos más formales de estudiantes o profesionales, se agrega un tema corto, un tema en el que se entienda el tema de forma fácil al principio. También lleva numeración en la esquina superior derecha. Y luego con esto ya terminamos todo lo que lleva el encabezado. Los títulos y subtítulos. Los títulos y subtítulos ayudan a encontrar puntos clave. Son 5 niveles. El primer nivel tiene que ser centrado en negrita cada palabra. Cada palabra iniciando con mayúscula. Y después de este está un párrafo. O sea, inicia un párrafo después de él. En el segundo está alineado a la izquierda con negrita. Cada palabra en mayúscula. Y después de este inicia un párrafo. En el tercero también inicia a la izquierda en cursiva y inicia un párrafo, también en negrita. En el nivel 4 está a la izquierda con sangría de media pulgada y un punto final. Obviamente con negrita y cada palabra empieza con mayúscula. Al final de este empieza un texto, o sea, no inicia un párrafo, es un texto. En el nivel de 5 es casi lo mismo que el nivel 4, pero en cursiva. Interlineado de párrafos. Se preguntarán, ¿qué es esto? Pero entonces, es el espacio vertical entre las líneas de texto. A eso se le denomina un interlineado. El interlineado se mide desde la línea de la base de una palabra
o de una línea de texto en este caso, hasta la línea base de la línea anterior, la de arriba y la de abajo. La línea base es la línea invisible sobre las que descansa la mayor parte de las palabras. Ahora, esto puede que suene muy tecnicista, entonces se lo voy a simplificar un poco. El interlineado en Word determina el espacio que hay entre un renglón y otro, y es el espacio. Si el espacio es muy pequeño, obviamente no va a ser muy agotador para el lector, pero si el espacio es muy grande, va a ser un desperdicio de espacio. Entonces tenemos que ocupar una medida necesaria para que no sea ni muy corto el espacio y ni muy largo. Entonces, se puede omitir esa regla del interlineado. Es el caso de los textos, de, de las portadas. En las portadas ponemos nuestro nombre, el nombre de la institución, un espacio en blanco y sucesivamente así. Y aparte también está en algunas ecuaciones matemáticas. Cuando se escriben en Word, podemos ocupar un interlineado de 3, un doble interlineado, uno de 3 o uno hasta de 4 para que le dé un poco más estética pues a la ecuación, ¿no? Más que nada. Bueno, voy a hablar sobre la alineación del párrafo. Un párrafo, todo párrafo tiene que estar alineado a la izquierda, o sea, me refiero a que la primera palabra que se va a escribir va a estar a la izquierda de tu hoja, no a la derecha. Todo párrafo va a tener que alinearse a la izquierda. Ahora, la primera línea de cada párrafo tiene que tener una sangría de media pulgada, o me refiero, media pulgada es a 1.27 centímetros. Entonces la primera línea de cada párrafo tiene que tener esa sangría a partir del margen izquierdo. Ahora, hay algunas excepciones para ocupar también esta sangría. Una de ellas es en la portada. En la portada, pues, no sería muy viable y tampoco muy estético ocupar una alineación de párrafo y una sangría. Todo tiene que estar alineado a la izquierda. Otro es en el título, las afiliaciones, número de empresas y todo eso. Eso lo podemos poner centrar en nuestro documento. En resúmenes tampoco se puede, no es muy viable ocuparlo, se puede, pero no, como que ya está de más. En títulos y subtítulos, esos títulos y subtítulos tienen que estar alineados a la izquierda o en el centro, pero no con una sangría. Bueno, les voy a explicar un poco más a detalle sobre estas excepciones donde se omite esta regla del interlineado. Una de ellas es en la portada. Insertar una línea extra en blanco o doble espacio entre el título de la primera palabra, en este caso, o en el de la investigación, y los datos pues en la portada. Ahí sí podemos omitir esa regla del interlineado, porque pues tenemos el espacio que es un poco más grande y nos podemos acomodar un poco mejor en él. En las tablas, en el cuerpo de una tabla podemos utilizar el interlineado sencillo, el de 1.5 o el doble. Ahí podemos ocupar el que nosotros nos parezca un poco más viable. Es igual que en las figuras. En el interior de una figura podemos ingresarle texto, y este texto puede ser con un interlineado sencillo de 1.5 doble. Es igual que en una tabla. En notas de pie de página podemos utilizar un interlineado sencillo, y también le podemos adicionar que a la nota de el pie de página, que la fuente sea un pelín más pequeña que la normal. Para continuar, les voy a explicar el estilo del formato APA. El formato APA es un formato específico en su estilo de escritura, en el que nos enseñan a cómo usar puntos, comas, multicoma, dos puntos, guiones, comillas, paréntesis, corchetes y barras. Comillas. Las comillas se utilizan para presentar ejemplos lingüísticos, títulos de capítulos de libros y artículos en el texto APA. Sabemos que es obligatorio el uso de comillas dobles en citas cortas. Otras ocasiones donde usamos comillas dobles son para referirse a una letra, una palabra o una frase,
en una frase utilizada como comentario irónico, como jerga o como expresión inventada, y en el título de un artículo periódico o capítulo de un libro. Siempre que usa comillas dobles, con excepción de cuando ya existe el uso de comillas en tu receta corta. En este caso debes cambiarlas por comillas sencillas. Cursiva o itálica. Las cursivas se utilizan con frecuencia para llamar la atención sobre algo en el texto. Por ejemplo, para llamar la atención sobre los términos y frases clave en las definiciones y para formatear partes de la entrada de la lista de referencias. ¿Cuándo usamos las cursivas? Las usamos en los títulos de libros, informes, páginas web, trabajos independientes y en el uso de términos o frases clave, a menudo acompañado de una definición. URL y DOI. En DOI o URL es el componente final de una entrada de la lista de referencias bibliográficas, debido a que el material de consulta utilizado está en línea. ¿Qué es un DOI? Un DOI es una cadena alfanumérica única que identifica el contenido y que proporciona un enlace a su ubicación en Internet. Los DOI se pueden encontrar en los registros de la base de datos y en las listas de referencias de los trabajos publicados. Los DOI son asignados y mantenidos por agencias de registro que proporcionan servicios de citación de enlaces para editores científicos. ¿Qué es una URL? Una URL especifica la ubicación de la información digital en Internet y se puede encontrar en la barra de direcciones de su navegador. Las URL en las referencias deben vincularse directamente al trabajo citado. ¿Cuándo incluir DOI o URL en la referencia? La recomendación es que cuando los DOI están disponibles, los debes incluir en las citas y referencias bibliográficas, tanto para fuentes impresas como electrónicas. El DOI generalmente se encuentra en la primera página del artículo de la revista electrónica, cerca del aviso del copyright. Números. Es casi inevitable que trabajos académicos usen números en algún momento del texto. Por ejemplo, puede ser necesario informar la cantidad de participantes o simplemente presentar los resultados de los análisis estadísticos. Incluso los que no realizan investigaciones empíricas a menudo usan información estadística para respaldar puntos clave de su trabajo. Como regla general, usa palabras para expresar los números de 0 a 9 y usa números para expresar los números 10 y superiores. Si el trabajo va a ser presentado en el idioma inglés, ya sea expresados como números o como palabras, se añade solo S o es sin el uso de una apóstrofe. Mayúsculas y minúsculas. Existen dos tipos de capitalización de palabras en APA. Cada palabra iniciando en mayúscula y solo la primera letra en mayúscula. En el primer caso, todas las palabras principales inician en mayúscula y la mayoría de las palabras secundarias inician en minúscula. En el segundo caso, la mayoría de las palabras están en minúsculas. ¿Cuándo usar cada palabra iniciando en mayúscula? Se usa en la primera palabra de un título, en la primera palabra de un subtítulo, en la primera palabra después de 2 puntos o un guión y en las palabras de 4 letras o más. Se usan en títulos de artículos, libros, revistas, informes y en todos los títulos y subtítulos de un texto. ¿Cuándo usar solo la primera palabra iniciando en mayúscula? En este caso, se usan minúsculas en la mayoría de las palabras y se escribe en mayúscula solo las siguientes palabras: la primera palabra del título o subtítulo, la primera palabra después de 2 puntos, un guión o un encabezado, y en los sustantivos seguidos de números o nombres propios. Estos se usan en el título de artículos, libros, informes, páginas web, títulos de tablas, etc. Citas. Es la idea que se extrae de un documento de manera textual o parafraseada al que sirve de fundamento para el trabajo de investigación. Citas significa dar crecimiento a una idea, pensamiento o frase en cada una de ellas. Y los elementos que debe llevar es sobre el apellido del autor, año de publicación de la fuente y una referencia completa, el cual debe aparentar en la lista de referencias bibliográficas al final de tu texto. En citas también podemos ver lo que son las citas textuales o directas y parafraseadas. En las citas textuales debe ser fiel y transmitir el texto palabra por palabra de otro autor o de un documento propio previamente publicado. Y las palabras parafraseadas es cuando cuentas en tus propias palabras las ideas de otro autor
Dos formatos básicos para presentar en texto serían narrativas y cita de paréntesis parentética. En las narrativas es basada en el autor y en la cita de paréntesis es basada en el texto, el nombre del autor, la fecha de publicación, de la cual aparecen entre paréntesis. Otras maneras válidas para poder redactar una cita es que siempre que vayas a citar debemos informar sobre quién es el autor, el año y el número de página. Y las recomendaciones para hacer una buena cita es que revises bien el nombre de los autores. También citar las fuentes primarias y evitando tanto las subcitar como sobrecitar, como por ejemplo en 1994 Sánchez ha concluido que entre comillas, el planeta es azul, entre comillas, entre paréntesis P.147, o de acuerdo con Sánchez en 1994, coma entre paréntesis, el planeta es azul. Bueno, para la parte de citando corporaciones, instituciones o fundamentos como autores, lo que se debe de hacer es, se puede decir el nombre de un autor corporativo o de un grupo en lugar del nombre de una persona. También solo debes abreviar el nombre completo de la institución a un acrónimo apropiado cuando la abreviatura sea bien conocida, o en caso de que la organización no sea muy conocida debes escribir el nombre completo en la primera cita e insertar la abreviatura entre paréntesis o corchetes después del nombre completo, en el cual un ejemplo de ello quedaría como Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, entre paréntesis o corchetes AAC, del año 2014, y ese sería el ejemplo. ¿Cómo citar textos del mismo autor y el mismo año? En casos como estos, conocidos como referencias gemelas, podemos utilizar letras para distinguir las obras. Es decir, agregaremos letras minúsculas después del año, por ejemplo, 2019A, 2020A. Y las referencias se ordenan alfabéticamente por título para determinar cuál obra será considerada la A y cuál obra será considerada la B. Citas secundarias. Una fuente secundaria se refiere al contenido original informado en otra fuente. Se utilizan las citas secundarias cuando el trabajo original está agotado, no está disponible o solo está disponible en un idioma extranjero. Hay que seguir estas instrucciones cuando se cite una fuente secundaria. En la lista de referencias se proporciona una entrada para la fuente secundaria que se utilizó. En el texto se identifica la fuente primaria y se escribe cómo se citó en y apunta a la fuente secundaria. Para citar comunicaciones personales. Cuando hablamos de comunicaciones personales en el contexto de la citación en el estilo APA, nos referimos al material citado que no es recuperable para nuestros lectores. Ejemplo de estos pueden ser mensajes de correos electrónicos, conversaciones telefónicas o entrevistas. Por no ser un material recuperable, no es necesario crear una entrada para las comunicaciones personales en las referencias. Solamente se hace una cita en el texto, en la cual se identifica que el material es una comunicación personal. La cita en el texto debe incluir las iniciales y el apellido de la persona de la que se brinda la comunicación. Se debe indicar la fecha exacta de la comunicación con día, mes y año. La forma de citar explicada aquí para comunicaciones personales no aplica a declaraciones hechas por personas que participan como sujetos humanos en un estudio. Cita textual o directa. Una cita textual o directa es cuando se reproduce una palabra por palabra directamente de un texto de otro autor, o incluso de su propio texto, y escrito en otra publicación. Siempre que realices una cita directa, debes informar, además del autor, año y la página específica, y se debe incluir la referencia completa en la lista de referencias de tu trabajo. Cita textual corta. Si la cita tiene menos de 40 palabras, incorpórala en el texto y enciérrala en la cita con comillas dobles. Si la cita aparece a la mitad de una oración en tu texto, finaliza el pasaje con comillas, cita las fuentes entre paréntesis, e inmediatamente después de las comillas y continúe la oración. No es necesario utilizar ninguna otra puntuación si la frase no lo requiere. Una cita textual larga.
Si la cita comprende de 40 palabras o más, muéstrala en un bloque de texto independiente y omita las comillas. Comienza una cita de bloque en una nueva línea y sangra el bloque aproximadamente a media pulgada del margen izquierdo, en la misma posición que un nuevo párrafo. Si hay párrafos adicionales dentro de la propia cita, sangra la primera línea de con media pulgada adicional. Utiliza doble espacio en toda la cita. Al final de la cita en bloque, cite la fuente y el número de página o párrafo entre paréntesis después del signo de puntuación final. Ahora tocan las referencias. Cada fuente que cites en el documento debe aparecer obligatoriamente en la hoja de referencias. Por lo tanto, cada entrada en la lista de referencias debe haber sido citada en el texto. De lo contrario, deberás agregarla en la entrada de la bibliografía. La razón por la cual algunas cosas no se incluyen en un trabajo es porque los lectores no podrán recuperar o la mención es demasiado larga. Formato de las referencias. Esta es la lista de las referencias. Debe iniciar con una nueva página separada del texto. El título que debe de llevar esta hoja debe ser referencias y debe estar centrada en la parte superior de la página. Debe estar en negritas, no subrayada, no entre comillas, solamente en negritas. Y debe estar con un doble espacio, al igual que el resto. Y la entrada de la lista de referencias debe de tener al menos media pulgada del margen izquierdo, es decir, 1.27 centímetros, que es la sangría. Los elementos de una referencia que se deben de tomar en cuenta son 4: el autor, fecha de publicación, el título del trabajo y la fecha de recuperación, y también la fuente. Hay ocasiones donde falta información de la referencia, así que estas pueden ser normalmente el año, la fecha de publicación o el autor. El orden de la lista de referencias debe ser ordenada de manera alfabéticamente. Hay ocasiones donde las referencias se presentan con más de un autor. Ahora las normas, esta séptima edición habla que pueden ser hasta 20 autores y deben ser invertidos, es decir, que primero va su apellido y después va el nombre. Ahora, si encuentras uno con más de 20 autores, se enumeran los primeros 10 y después se colocan puntos suspensivos para después colocar el último autor. Si se quiere incluir un número de páginas en la referencia, esta debe ser de una fuente que haya citado, pero se incluye un rango de páginas cuando la fuente es algo grande, ya sea un capítulo de un libro o un artículo demasiado largo. Y por último, que son los ejemplos de estas referencias. Todas estas referencias parten de la misma base, dando información de quién, cuándo, dónde y el link de su consulta si es algo web. Algunos de estos ejemplos son un libro, una revista, el artículo en un periódico, una tesis, página web, entrevistas, informes, archivos PDF, leyes y documentos legales, un libro en una analogía, entrar en un diccionario, también puede ser películas o series en una aplicación, en un podcast, seminarios, en una canción, en videos de YouTube o Twitter, Facebook, Instagram, Wikipedia, la Biblia y otras obras religiosas, comunicaciones personales y también puede ser presentaciones, que en este caso es una de PowerPoint. Y esto es todo por el video de hoy y gracias por su atención. Adiós.